Primeramente quiero agradecerle a Dios, también a su amado pastor John Jairo Girón, un amigo, un ministro del Señor a quien aprecio mucho. Fue mi líder, mi presbítero, pero también es mi amigo. A su digna esposa, hermana Blanca, su querida hija, que cada vez está más grande. Es un milagro de Dios. Y verles a ustedes estos días a través de las redes sociales, pero ahora verles en vivo y a todo color, eso es algo maravilloso. Eso es algo incomparable. Dios los bendiga de una manera extraordinaria. Quiero darle gracias a Dios, lo decía mi esposa, es un lugar no solo maravilloso por lo físico, pero por quienes están aquí. Así que gracias a Dios por ello. También otra familia ministerial, a quien los considero también mis amigos. Un hermano Ronald, Dios lo bendiga, su digna esposa, ver a su hijo maravilloso que Dios les ha dado y ver todo lo que Dios está haciendo. A cada ministro, a cada predicador, cada pastor que está aquí, tal vez no distingo a todos los nombres, pero Dios les bendiga de una manera extraordinaria, estos varones de Dios que están aquí. Y aquí acaba de llegar también mi pastor Harold. Eso, bienvenido ministro, y todos y cada uno de los ministros que estén aquí. A los amigos y a todos en general, Dios los bendiga ricamente. Mi amada esposa, mis suegros, vengo bien acompañado, gracias a Dios, bendecido. Y Dios ha sido demasiadamente bueno. Diga al que está a su lado, mi Dios es demasiado Dios. Diga, es demasiado bueno. Aleluya. Y veo que tienen un lema tremendo. Estos días han estado de fuego en fuego. Me escuché el mensaje del pastor Harold el martes. ¿Alguien se acuerda de ese título maravilloso? Agarren esa. ¿Cómo fue? Sí. Tremendo ese tema. Pastor Edwin, tremendamente. La palabra como Dios lo usó sábado y domingo. También estuve ahí conectado. Y a mí me han asignado un enfoque, tiene que ver con restauración, y Dios quiere hacer algo especial en este día. Quiero aprovechar bien el tiempo, así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Quiero que se ubiquen en el libro del profeta Zacarías. Quiero traer saludos también de parte de la iglesia séptima en la ciudad de San Juan de Pasto. Tenemos un lema en esa congregación que creo que aplica perfectamente para todas las iglesias, la iglesia del Señor en general. Y es iglesia que nació en el corazón de Dios. Y yo sé que esta es una iglesia que nació en el corazón de Dios también. Zacarías capítulo 1. Uno de los profetas menores, de esos 12 así llamados profetas menores. Pero encontramos un mensaje mayor allí. Zacarías capítulo 1, y leeremos a partir del texto 16. Y luego estaremos meditando en unos versículos más adelante. Cuando estén allí, digan conmigo, amén. Amén. Gloria a Dios. Si hay un amigo a su lado, por favor, compártale la escritura. Hay amigos, hay amigas, qué hermoso. Desde los niños, como decía mi esposa, hasta los ancianos, todos somos más que bienvenidos. Lean conmigo mentalmente ustedes, yo leeré en alta voz. Zacarías 1:16. Por tanto, así ha dicho Jehová. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Diga, Jerusalén. En ella será edificada mi casa. Diga, edificada mi casa. Dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Pero diga, Jerusalén. Diga, casa. Diga, Jerusalén. Luego dice el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, y aquí viene algo impactante, sin muros será. Hablando de un tiempo futuro y profético, será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Pero aquí viene algo poderoso que vale la pena que lo lean todos conmigo en alta voz.
yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes de sentarse, mire a 2 o 3 y dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Y tomen asiento. Quiero hablarle durante unos minutos bajo el tópico el proceso de los restauradores. El proceso de los restauradores. Quiero leer a modo de apertura. Voy a usar una palabra que utilizó el pastor Harold hace unos días, a modo de texto abrio, dijo el martes pasado. Me gusta esa palabra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hoy Dios va a hacer algo extraordinario en este lugar, de eso estoy seguro. Quiere levantarnos, y por eso he pedido a Dios una palabra desde el momento que su pastor me extendió la invitación. Le pedí a Dios revelación, le pedí a Dios gracia, dirección, estar alineado, conectado con Él, para poder alinearme a su propósito, para esta congregación. Y Dios puso en mi corazón, ya que estamos hablando de restauración, que nos enfoquemos en este aspecto tan importante. Y es hablar sobre, más allá de la restauración, hablar de el proceso de los restauradores. Porque quiero decir de entrada que Dios no nos llamó solamente para nosotros ser restaurados, sino para ser usados para restaurar también a otros. Dios no quiere que solo tú disfrutes las bellezas, las maravillas de ser restaurado, sino que tú y yo seamos instrumentos en la poderosa mano de Dios para restaurar también a otros. Pero ahora vamos a entender algunos aspectos que Dios ha puesto en mi corazón, porque el punto al que quiero llegar ya se lo mencionaré en un momento. Pero en el ámbito espiritual, restaurarnos es la mejor opción. Es incluso la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios no quiere una iglesia más bien llena de gente que se mantiene débil, decaída, desanimada, destruida, derribada, desalentada, asustada o desconcertada. Es normal que la gente llegue así, pero no es normal que se mantenga así. Es normal que la gente llegue con debilidad, con decaimiento, con desánimo. Muchos vienen con hogares destruidos, derribados, con espíritus quebrantados, asustados y hasta desconcertados. Pero cuando entramos en el proceso de los restauradores, definitivamente volvemos al propósito y al diseño original de Dios. Alguien diga aleluya. En otras palabras, Dios quiere gente restaurada para restaurar también a otros. En otras palabras, gente genuinamente convertida a Él. Por eso en Jeremías 15:19 dice el texto sagrado: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahí está, restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Porque cuando en la iglesia la gente se mantiene desprotegida, no restaurada, es propenso a convertirse a ellos y no ellos a convertirse a nosotros. En otras palabras, Dios no quiere estados intermedios. Las mediocridades le producen vómito a Dios. El estadio de tibieza, de intermedios, no es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué tomé el texto de Zacarías y qué tiene que ver con lo que vamos a aplicar? Porque si usted hace un análisis, usted va a encontrar que Ageo y Zacarías fueron dos profetas que profetizaron en el tiempo similar, eran contemporáneos, profetizaron a aquella época, en aquel tiempo donde vivían hombres de Dios como Esdras y Nehemías. Y me voy a enfocar específicamente
en el escenario de la historia de Nehemías. De allí vamos a entender algunos aspectos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en Nehemías capítulo 4 versículo 6 dice la Biblia: edificamos pues a medias. Luego dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En otras palabras, hubo un momento en donde los muros de Jerusalén estaban construidos hasta la mitad de su altura, pero realmente no era el nivel. A ese territorio, algunos salieron de la cautividad y regresaron, no para levantar murallas hasta la mitad, sino para hacer el trabajo completo. Y aquí viene un punto clave. Si usted hace un análisis, voy a procurar resumirle esto de la manera más práctica, de manera que todos puedan captarlo. Cuando usted hace un análisis del profeta Ageo, el profeta Ageo se enfoca más en la restauración del templo. Diga, templo. Pero el profeta Zacarías hace más énfasis en la restauración de los muros y de las puertas de la ciudad. Y hay un problema serio, porque mientras que el templo es importantísimo, diga conmigo, importantísimo, hay algo que es todavía más importante, y es que ese templo esté protegido con buenas murallas y también buenas puertas. Pero usted encuentra que en la época de Ageo, ya en los últimos textos de Esdras, que era en la época en que Ageo más que todo profetizaba y se enfatizaba, vemos que se ha levantado ya el templo. Léase usted Esdras y luego pasa a Nehemías. Ya en el libro de Esdras, los últimos capítulos, el templo ya estaba levantado, ya estaba reconstruido, ya la gente del pueblo tenía donde congregarse, tenían donde hacer culto, tenían donde ir a adorar, tenían donde ir a buscar el rostro de Dios, pero estaban desprotegidos. No habían cumplido el propósito completo de Dios. La Biblia declara en Nehemías capítulo 1 que en esta época los muros y las puertas estaban todavía derribados y las puertas quemadas al fuego. En otras palabras, ¿a dónde es que quiero llegar? Porque en Zacarías 1:16 dice que Dios quería no solo mostrar misericordia para con los que asistían al templo, que ya lo habían levantado, que eran solo las bases del proceso de restauración, sino que la Biblia dice que ellos debían levantar también toda la ciudad. Y ahora usted va a entender hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque el texto dice: mi templo será reedificado. En una versión llamada la Biblia de las Américas dice: por lo tanto, esto es lo que dice el Señor: he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén, mi templo será reedificado. Pero luego dice el Señor de los ejércitos celestiales: y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, Dios había librado al pueblo de la cautividad para que construyeran el segundo templo, del cual enfatiza el profeta Ageo, quien hace énfasis en la reconstrucción del segundo templo, llamado el de Zorobabel. Años después fue remodelado por Herodes. Pero por otra parte, profeta como el hombre de Dios Zacarías se enfatiza en la reconstrucción general de Jerusalén. Ello lógicamente incluye las murallas y las puertas. Sin importar la oposición, restaurar a Jerusalén era la misión de los liberados del cautiverio. Ahora, hay gente que ha llegado a Cristo con todo tipo de cautividades, desde las mentales hasta las espirituales y de todo tipo. Pero cuando llega a Cristo, cuando llega a su templo, cuando llega a un lugar de adoración como estos, y se mueve la mano de Dios, y se predica la palabra de Dios, y se obra y se ora por ellos, algo comienza a suceder en esas vidas, y es que Dios empieza a llevarlos de la cautividad a la liberación, de la desgracia a la gracia de Dios. Pero ocurre un fenómeno en la mayoría del cristianismo promedio, y es que se quedan únicamente
concentrados en el contexto de culto, de templo. Ese fue el problema de lo que ocurrió con los cautivos liberados. Hicieron templo, tenían donde ir a adorar, pero se olvidaron del resto, y era que Dios los había liberado para levantar a Jerusalén en su totalidad. Allí comienza el libro del profeta Nehemías. Restaurar era su misión. La palabra restaurar es igual a reparar, recuperar, recobrar, reconstruir, volver a poner algo en el estado primitivo, volver a construir o reedificar. En otras palabras, volver a la esencia. Jerusalén significa fundada en la paz o ciudad de la paz. En otras palabras, era una ciudad situada en una cadena de montes, la ciudad de Dios se le llama en la Biblia, la ciudad santa le llaman algunos, la ciudad donde estaba el templo, donde estaba la gloria de Dios, tipo del trono de Dios en la tierra. En otras palabras, cuando se habla de esto, la aplicación que quiero dar en este mensaje, para luego llegar a los puntos claves de este mensaje, es que Jerusalén tipificará aquellas fortalezas en nuestra vida espiritual que se han arruinado o se están destruyendo a causa de nuestro pecado, o a causa de la falta de proseguir en el proceso correcto de los restauradores. En otras palabras, si restaurarnos espiritualmente es algo bueno, y la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17, entonces no hacer nada para entrar en un proceso y un buen camino de restauración, y tan solo quedarnos en la queja, en el dolor, en la frialdad, en la indiferencia, en la tibieza, en la mediocridad espiritual, se torna en pecado para nosotros. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias. Dios nos ha rescatado, así como al pueblo lo rescató, lo llevó. Ellos vieron la mano de Dios para restituir el templo, vieron la mano de Dios para levantar el templo, pero se quedaron relajados. Si usted hace un análisis de temporadas, de cronología, el capítulo 1 de Nehemías comienza con una endecha, con un lamento, con un dolor, porque dice la Biblia que llegan a los oídos de Nehemías, hijo de Acalías, el comentario de que la ciudad de Jerusalén ya tenía templo, pero la ciudad seguía destruida en sus alrededores. Ya tenían algunas experiencias iniciales en su vida cristiana, pero todavía no habían logrado llegar al propósito de Dios. ¿Y sabe cuál es la herramienta más usada por Satanás para hacer que usted y yo no disfrutemos de una verdadera restauración? Es una que siempre le ha funcionado desde el capítulo 3 del libro de Génesis, que se llama el pecado. El del pecado es lo que destruye lo que Dios construye en nuestro corazón. El arrepentimiento, por su parte, provoca que la gracia de Dios restaure una vez más todo lo que el pecado ha dañado. Muchos, aun cuando son parte de la iglesia, no viven una vida restaurada, porque perseveran en el pecado, lo cual impide la gracia restauradora de Dios en nuestra vida. Romanos 6, 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Diga conmigo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, los que no siguen el proceso de los restauradores debidamente, tal vez no practican el mismo pecado que practicaban antes de conocer a Cristo. Es cierto, una vez que se levanta templo, ya no se vuelve al prostíbulo, ya no se vuelve a la cantina, ya no se vuelve al bar, ya no se vuelve a la miniteca, discoteca, chiquiteca o como quiera llamarle, ya no se vuelve a las mismas cosas obvias del pecado, del pasado, del mundo. Pero se llega muchas veces a las cosas de Dios y se olvida, se concentra en los que lo hacen. Los que lo hacen se concentra en el culto, en el servicio, al punto que hay algunos que la única vez que leen la Biblia es cuando alguien del púlpito dice: vamos a leer el libro del Salmos capítulo 1. Hasta los 15 días que vuelve otra vez a culto, 8 días que vuelve a culto, o cuando puede. De esa manera, aunque ya no vuelven a las cosas del pasado, se acostumbran al templo.
Se acostumbran, y aquí estamos, yo también soy líder, por la gracia de Dios he formado de esto, y no es una autocrítica, sino es un llamado a la conciencia más bien. También hago parte de los que hacen campamentos y congresos y seminarios, y muchas veces la iglesia se ha esperanzado en hacer solo eventos de templo, pero muchos siguen afuera con murallas y puertas destruidas. No se preocupan más que los que lo hacen escasamente por el templo. Y celebran en el templo, pero Dios dice: no los saqué para que tengan solo templo, yo los saqué para que tengan una vida genuinamente restaurada para la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir la gloria de Dios? Aleluya. Pero aquí viene el detalle que quiero llegar hoy con la ayuda del Todopoderoso Dios. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, el hombre, según este versículo, es propenso a pecar, pero eso no justifica al hombre delante de Dios. Aún más, cuando quien persiste en pecar lo hace luego de haber adquirido el conocimiento de la verdad. Porque hay algunos que piensan o usan la excusa de: soy hombre, soy humano, soy carne, soy débil. Y pues claro, la Biblia dice: no hay ninguno que nunca peque, y mantienen en sus mañas y en su majadería espiritual todo el tiempo, porque no usan las herramientas que ya Dios ha destinado para levantar el resto de las murallas. Si confesamos, dice 1 de Juan 1:9 al 10, nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. Ustedes han leído bien: de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hebreos 10:26 dice: por otra parte, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, hay muchos en esta temporada que no están restaurados porque no hacen lo bueno. Saben, pero no hacen. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Hay un texto en Oseas 4:6 que dice: le faltó conocimiento. Es decir, tenía conocimiento, pero el poco conocimiento que tenía no lo practicaba. Y aparte el texto dice que desechaban el resto del conocimiento. Es decir, muchos hoy pecan porque aunque saben que es bueno orar, no lo hacen. Saben que es bueno ayunar, congregarse, meditar en la palabra o buscar de Dios, aún así no lo hacen. Diga conmigo: mi Jerusalén interior. Mi Jerusalén interior es la primera parte que hay que levantar, ok. Pero el punto es que dentro de Jerusalén había un templo y ellos se centraron solo en su templo, pero se olvidaron del verdadero propósito: levantar murallas, levantar puertas alrededor. Es tipo, en este caso, de un lugar que fue fundado en paz. Esa paz que solo Cristo puede dar y que experimentamos mientras vivimos una vida restaurada. Porque cuando alguien vive una vida restaurada, aun cuando el mundo afuera o hasta su propia circunstancia estén cayéndose a pedazos, hay una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que a otros los lleva a la desesperación, a ellos los lleva a la oración. Lo que a otros los lleva al suicidio, ellos los lleva a entregarle más a fondo su vida a Cristo el Señor. Pero esa paz, como le pasó a Nehemías, se derriba, o aún más bien, esa paz se desvanece cuando se sabe que las murallas siguen derribadas. Es decir, hay una paz, sí, gloria a Dios. Usted ve que hubo celebración cuando se levantó el templo, pero había todavía dolor cuando le oyó Nehemías que el resto del trabajo no estaba logrado. En otras palabras, nuestro Jerusalén interior representa alturas espirituales, porque era la ciudad asentada sobre los montes. Es decir, el lugar donde Dios nos lleva para humillarnos. Es tipo del lugar de santidad en nuestra vida. Nos habla del templo del Espíritu
Espíritu Santo que somos nosotros y donde se debe manifestar la gloria de Dios continuamente. Ya hoy no tenemos un enfoque de templo en el sentido literal, sino que entendemos que ahora usted y yo somos ese templo espiritual. Pero así como en aquella época no bastaba solo con el templo, de la misma manera usted y yo debemos aprender cómo levantar protección a este nuestro templo, para que nuestra Jerusalén espiritual esté verdaderamente restituida. Diga, una vida restaurada, con su Jerusalén edificado. Diga, es una vida bajo el reino y dominio de Dios. Es decir, cuando se logra el propósito de restaurar completamente, no solamente hay templo, sino que hay reino, hay control, hay dominio, hay autoridad de Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestro estado del Jerusalén interior hoy? ¿Cómo está hoy nuestro Jerusalén interior? ¿Acaso está destruido, sin murallas, derribado, sin templo, a causa de lo que hacemos y no confesamos, o de lo que deberíamos hacer pero no hacemos, o debido a nuestra falta de búsqueda genuina de Dios? Yo siento algo especial. Yo sé que cuando hombre de Dios como su pastor tiene el sentir de hacer lo que ha venido haciendo estos días, no es solo aunque en el buen sentido de la palabra tiene razón, sí, no solo por aprovechar de que hay predicadores cerca, no es solo porque hay amigos ministros cerca, sino porque hay una carga profunda en este corazón del siervo, para que en esta congregación haya una genuina restitución, una genuina restauración. Y yo siento que entre ustedes hay gente de Dios, que Dios quiere levantar a un propósito sublime, a un propósito diferente, pero necesitamos seguir el proceso de los restauradores. Y eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Tomé estos 20 minutos para introducir este mensaje, para explicarle 4 cosas que encontré en el libro de Nehemías, que son las 4 cosas que van a hacer que usted pase del concepto de templo y empiece a levantar su Jerusalén con murallas espirituales y protectoras. Cuando nuestra vida espiritual está destruida, sin defensa, sin gloria de Dios, es urgente una restauración profunda y sincera. Diga, urgente. Hay unos pasos sencillos. En tiempos de Nehemías, Jerusalén estaba desprotegida. Sí, tenían templo y hermoso, tenían un lugar de adoración, pero no tenían una ciudad protegida. Y hermano, este lugar está maravilloso. Físicamente hablando también está maravilloso. Pero Dios quiere que estos selectos que están aquí y que hacen parte de esta iglesia puedan también tener un Jerusalén totalmente restituido. Su muro estaba arruinado, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Dice Nehemías 1:3-4. El texto dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta. Sí, tenían templo, pero seguían en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Es decir, hay 4 cosas que debe tener en cuenta el proceso necesario de los restauradores, que debe atravesar para cumplir el cometido de la tan anhelada restauración espiritual. Y lo vamos a ver basado en la restauración de las murallas de Jerusalén. Voy a decirlo rápido, porque al final solamente Dios va a hacer algo especial aquí. Diga conmigo, confesión. Ese es el primer paso. Diga conmigo, acción. Ese es el segundo paso. Diga conmigo, confrontación. Ese es el tercer paso. Y diga conmigo, consagración. Ese es el cuarto paso. Lo primero que hizo que los muros es decir, más allá del templo, lo primero que hizo y lo que desató un mover hacia una genuina restauración de Jerusalén era que alguien hizo confesión. Y ese fue Nehemías.
La Biblia dice que en Nehemías 1, 4 al 10, cuando oí estas palabras, ¿cuáles? De que todo estaba quemado y derribado y destruido. Dice, literalmente dice, me senté y lloré. Y eso es de lo que muchos de nosotros, aquí hay varios ministros y saben cómo hay una carga en el corazón de uno como ministro cuando uno sabe que la iglesia necesita, empezando por uno mismo, pero que la iglesia en general también necesita una genuina restauración. Pero el secreto no es lamentarse, el secreto es hacer lo que este hombre hizo. Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Es su confesión. Oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Más adelante dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Es decir, él no dice ellos. Se conformaron con el templo, porque el mandamiento era reconstruir todo, templo y ciudad. Templo y murallas, templo y puertas. Y el mandamiento no estaba cumplido en su totalidad. Solo se habían enfocado en templo, pero se habían olvidado de murallas. Y aquí hay un punto interesante. El texto dice que el hombre de Dios confiesa y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Allí ocurre algo impresionante, y es que esa confesión, ese lamento, esa tristeza de Nehemías produjo algo, y es lo que hoy va a ocurrir aquí en este lugar. ¿Qué produjo? Produjo porque la Biblia dice que luego de lamentar delante del que es correcto, porque el problema de muchos es que se lamentan ante el hombre o la mujer o el lugar equivocado. Hay muchos que sus hogares están en quiebra, en crisis, en ruina, en destrucción. Hay muchos que pasan situaciones tan desbaratadas, situaciones impresionantes, pero se van a quejar ante otro hombre y no aprenden a doblar su rodilla delante del único y todopoderoso Dios que puede realmente y quiere hacer algo por usted. Nehemías fue al lugar correcto, porque cuando uno hace un análisis del capítulo 2 de Nehemías, se da cuenta que Nehemías no fue directamente donde Artajerjes el rey, sino que fue donde el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Y fue donde él, a poner su dolor, su lamento, su queja, su tristeza profunda. Pero cuando alguien tiene sed por una restauración, eso se comienza a notar, se comienza a percibir. De manera que el rey, cuando ve el rostro de Nehemías, dice, oye, tú, algo te sucede, ¿qué pasa? Voy a parafrasearlo. Él nota la tristeza en Nehemías, y eso produjo que se diera un decreto. Diga, decreto. Una orden real para que los muros y puertas de Jerusalén fuesen restaurados. Hoy debemos entrar en el proceso de confesión, de manera que se provoque un decreto real del soberano de los reyes de la tierra para nuestra restitución y restauración. Algo va a suceder aquí en esta noche. Prepare, porque a medida que pasemos estos 4 pasos, usted va a entender el propósito de Dios, el proceso de los restauradores. Este primer paso para ser restaurados no se trata de ponernos a esperar a que un ungido más llegue a la congregación. No se trata de ponernos a esperar a que algún mensaje más nos impacte sobrenaturalmente, o que algún evento marque nuestra vida para siempre. Se trata de someternos al plan divino para salir de ese estado de destrucción, de ese estado de mediocridad. ¿Para qué? Para levantar nuestra vida espiritual derribada. Esto solo se logra con una vida, y ahí viene el primer paso. Se requiere algo más que el templo. No me entienda mal, no significa
significa que no haga falta templo, no significa que no haga falta congregarse. Hay que hacerlo, hay que empeñarse en hacerlo, pero el punto es que algunos solamente van al templo, pero se olvidan de que la confesión nos lleva primero a la oración personal, al ayuno personal, al verdadero lamento por la condición espiritual en la que nos encontremos. La confesión es lo que llevó a este decreto espiritual. Y yo siento que en este día hay gente que ha estado confesando, hay gente de ustedes que ha estado clamando, empezando por su pastor, y muchos de ustedes como líder han estado orando: Señor, envía a mi congregación una verdadera restauración. Han empezado a clamar, dicen: anhelo, deseo, extraño aquellos momentos de gloria donde algo sobrenatural ocurría en mi vida primeramente. No echándole la culpa a los demás, no diciendo es que los demás están mal, es que los otros no lo hacen. Fue Nehemías quien dijo: hemos pecado, hemos defraudado, hemos violado los mandamientos de Dios. Y en esta noche yo voy a pedirle que alguien allí donde está empiece por un minuto solamente a confesar la necesidad que tiene de Dios. Empiece a decir con su voz en cuello: Señor, yo necesito entrar en una genuina restauración. ¿Habrá alguno aquí que pueda hacerlo por un minuto? Levante su voz y diga: Señor, voy a clamar. Y yo siento que hoy hay alguien que va a orar con tanta fe que va a provocar un decreto del cielo. Va a provocar un decreto del cielo. Algo va a pasar aquí en esta noche, en este lugar. Eso es. Comience a clamar por un momento, por un minuto. Levante su voz. Levante su voz. Diga: yo anhelo, yo deseo que mis murallas espirituales no sigan derribadas, no sigan quemadas al fuego. Yo quiero ver mi vida una vez más rodeada. Y escuche, la promesa suya y la mía, espiritualmente hablando, ya no es una muralla física, ya no es una puerta física. El texto dice que sería Dios mismo muro de fuego alrededor nuestro. Alguien querrá sentir en esta noche la experiencia del muro de fuego alrededor de su vida. Allí donde está, empiece a levantar su voz y diga: yo necesito una experiencia con el muro de fuego de Dios alrededor de mi vida. ¿Cómo se logra esto, pastor? Cuando alguien empieza a confesar su necesidad de Dios, y cuando alguien va más allá del templo y se sumerge en la obediencia de la oración, del ayuno, de la confesión, del clamor, del ruego, de la súplica por un verdadero restaurar, algo va a suceder del cielo. Y es que aunque Satanás siga rugiendo como un león, aunque no es un león, pero ruge, finge, imita ser un león, la Biblia dice que tendrá que hacerlo en derredor. ¿Por qué? Porque ya tú estás rodeado. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Yo siento que en esta noche algo grande Dios va a hacer. Levante su voz por un minutito más antes de ir al segundo paso y diga: Señor, quiero una restauración. Suelte un minutito su alabanza delante de Él, y esa alabanza que sale de un corazón que desea restauración va a provocar un decreto y una palabra de Dios para una restauración profética en esta congregación. Una vez que tú confiesas, hay gente aquí que tiene cosas escondidas, pecados, cosas a las que debe renunciar, y confesión es fundamental. Debe decirle: Dios mío, yo por mi propia fuerza no he podido, lo he intentado, no he podido, pero confieso que dependo de ti, que necesito de ti, que deseo más y más de ti. Y algo va a suceder en este día, y es que una vez que tú confiesas, el segundo paso no solo es la confesión, el segundo paso es la acción. Alguien necesita entender que no solo confesamos, sino que también recibimos poder
para avanzar hacia el propósito. Nos apartamos del pecado o de aquello que impide nuestra restauración. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En los capítulos 2 y 3 de Nehemías se ve acción por todas partes. Y aquí viene el secreto número 2. Ya tú confiesas a solas con Dios y le dices: yo quiero restauración, pero tú tienes que ir a un segundo nivel. Y es lo que pasó con Nehemías. Recibió empoderamiento, recibió carta, recibió un decreto, recibió autoridad, pero eso lo llevó a la acción, al trabajo. Diga conmigo: trabajo. Diga: esfuerzo. Diga: sacrificio. Nehemías animó al pueblo para iniciar la restauración, pero él también trabajó en equipo con ellos. Y es allí la importancia de mantenerse conectado. Si deseamos vivir una vida restaurada, debemos buscar hacer alianzas o equipo con aquellos que nos puedan llevar a esa restauración. ¿Cómo lo podemos hacer? Acercándonos a Dios, pero también más a la congregación, más a algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios que te ayude, porque el problema es que algunos están fríos y se juntan con los más fríos todo el tiempo y siempre se van a ir decayendo más. Pero cuando alguien se empeña en una restauración, dice: Señor, yo reconozco que hay murallas que todavía no están completamente levantadas, están a medias o están tiradas. Hay puertas en mi vida que todavía están abiertas de par en par a las tinieblas. Tal vez ya no es el mismo pecado que hacías cuando no eras cristiano, pero hay otras puertas que están abiertas de par en par. Ya Babilonia había sido destruido, pero todavía había muchos imperios que podían dominarlos, había muchos enemigos que podían cautivarlos. Y en este día Dios va a empezar a levantar algo especial en la vida y alrededor de cada uno de los que estamos aquí. Aprovechemos cada momento invirtiéndolo bien para meternos en su presencia, en su río, en su fuego, comprometiéndonos en el trabajo de la iglesia, estudiando la palabra, poniéndola en práctica, acompañando a los grupos de amistad si los tienen aquí, a los grupos de evangelismo, enseñándola a otros. Todo eso hace parte de no solamente quedarme en el templo, sino levantar también murallas alrededor de mi vida. Todo esto requiere esfuerzo y trabajo en equipo. Solos seremos víctimas fáciles para el enemigo de nuestra alma, pero con él en el equipo, con el Todopoderoso y unidos con gente de Dios, dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los últimos 2 pasos. Quiero invitar a alguien en este día de esta manera. Alguien que necesita hoy dar un paso más allá. Yo quiero orar por la restauración plena de alguien, pero quiero decírselo de cerca lo que viene, porque el punto número 3 es un punto que jamás debe olvidársele a aquel que quiere ser un no solo restaurado, sino restaurador. Allí de pie está bien. Quiero que usted venga a este altar. Aquí hay corazones abiertos. Yo siento que aquí hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Yo siento que aquí hay gente que tiene algo especial. Póngase de pie y venga a este altar. Todos los que desean hacerlo, pase. Porque cuando alguien le cerró las puertas de su vida a las tinieblas del pasado, ya no volverá solamente el mismo pecado del pasado. 7 cosas peores vuelven. Y por eso es que hay gente que dice: pero Dios mío, si tú me libraste del alcohol, de la marihuana, del bazuco, de las drogas, me libraste del asesinato, del homicidio, me libraste del odio, me libraste de muchas cosas, ¿por qué ahora que ya tengo templo, porque ahora que ya vengo a la iglesia,
Estoy luchando con cosas íntimas, internas. Algunos a solas, algunos donde nadie los ve. Luchan con cosas que le avergüenzan profundamente. Pensamientos, adicciones, hábitos, cosas que los están atando. ¿Por qué? Porque aunque tienen templo, sus murallas siguen destruidas. No se han preocupado por levantar murallas. Pero aquí viene el llamado. Y aquí viene el desafío espiritual. Levante su voz, levante sus manos, perdón, y escúcheme este tercer punto. Luego va a soltar su adoración, pero primero escuche esto. Cuando alguien se propone restaurarse para Dios, serle fiel, ser santo, ser un verdadero hijo de Dios o cumplir el propósito divino para su vida, Satanás hará todo lo posible para estancarle. Satanás, si no puede destruirte, trata de estancarte, trata de detenerte, trata de neutralizarte. En otras palabras, no avancen más. Ya tienen templo, ¿para qué más? Vayan, hagan culto, ¿qué más quieren? Pero el llamado de Dios era: necesitan murallas y puertas. Y hoy usted debe entender que en los capítulos 2 al 6 de Nehemías aparecen unos personajes diabólicos, siniestros, opositores de la restauración, llamados Sanbalat, Tobías, Gesem y otros. Ellos usaron 3 estrategias que Satanás aún usa hoy para impedir el avance de la persona que se somete a buscar la restauración. 3 cosas. Se lo voy a decir de una manera que sonará un poco extraña, pero es la pura realidad. Nunca piense que cuando usted se propone restaurarse, cuando usted se propone es decir, restaurarse es una cosa, es mi templo, soy yo. Pero otra cosa es cuando usted se propone ser un restaurador. Ese es un nivel más allá. Y el llamado de ellos no era solo restaurarse, sino restaurar a otros también. Pero cuando alguien entra, así como han entrado estos ministros y muchos de ustedes, aquí hay esposas, hay madres que dijeron: no quiero, hay hijos que sus padres no son creyentes todavía, dicen: no quiero esto para mí, yo lo quiero para mi papá, para mi hijo, para mi tío, para mi familia. El pastor dice: para la iglesia, para los amigos. Pero cuando alguien se propone restaurar a otros, jamás piense que Satanás lo va a mirar con ternura y dirá: oh, qué lindo, quiere restaurarse y aparte quiere restaurar a otros, qué lindo. No, Satanás se hará su propósito de hacer lo mismo que hizo con Nehemías y la gente. Ya habían confesado, ya empezaron a actuar, acción, pero entró el tercer punto y es confrontación. Y aquí hay algunos que van a salir de aquí y el susurro de las tinieblas va a seguirles atacando. Hay 3 cosas que ellos hicieron: Nehemías 2, Nehemías 4 y Nehemías 6. Primero, se burlaron, los ofendieron y los despreciaron. Porque hay gente, jóvenes, adolescentes, ancianos, gente que se propone, ministros, que hemos recibido la burla aún de otros. Y usted, esos 4 ahí, esos 3, desprecio, burla. Siempre Satanás va primero a tratar de burlarse. Y ahora te viste así todo rara. Antes te veía más sensual, más sexy, más atractiva. ¿Y ahora qué te pasa? Claro, las mujeres hijas de Dios se deben ver bien, pero el punto es que usted debe verse bien, no sensual. Y Satanás quiere hacer que tal vez ya usted no vuelva a lo malo de antes, pero que se quiera infiltrar. ¿Por qué? Porque tiene templo y él puede hacerlo porque no hay murallas, no hay fundamentos, no hay una doctrina seria, profunda. Así que algunos ahora van a esos cultos a llorar allí como locos, van a gritar, a cantar. ¿Qué te pasa? Pero hace unos días yo miré un video de un tipo, me enviaron un video de heavy metal o blog, y la gente gritando y cantando y dando vueltas y hasta golpeándose unos a otros.
Yo dije, si ellos hacen eso, ellos mismos son los que dicen que aquí esto es de locos. Pero aquí nadie sale herido, antes al contrario, si alguien vino enfermo sale sanado, sale liberado. Hay esposas a las que Satanás se le burla a través de la boca de sus propios esposos, de sus hijos, y se le burla, los ofende, los desprecia. Pero el nivel de las tinieblas sube, porque hay gente que yo siento que ya hay aquí, que no importa cuánto el diablo o la gente se burle, usted dice, yo de aquí no retrocedo, yo de aquí no salgo, yo persevero. Así que el segundo paso es intimidar, escarnecer y amenazar. Algunas le dicen, si tú, una mujer hace unos días, es triste contarlo, pero sucedió hace algunos años. Ella logró superar el primer nivel cuando se burlaron, cuando la ofendieron, cuando la despreciaron. Pero el segundo nivel que estos hombres usaron fue, esta gente sigue, ya nos burlamos, pero siguen levantando, van a medias, pero quieren seguir. Así que dijeron, vamos a hacer algo. Literalmente empezaron a intimidarlos y amenazarlos. Y hubo una mujer a quien pudo superar el primer nivel de la burla, pero vinieron algunos de ellos, hijos y familiares, y le dijeron, si tú sigues en eso del evangelio, si tú sigues, entonces nos pierdes a nosotros. ¿Sabe qué sucedió? Ella dijo, hijos míos, yo los prefiero a ustedes. No volvió más. Pero también conozco el caso de alguien a quien alguien le dijo, o es la iglesia o soy yo, o es el evangelio o soy yo. Dijo, yo a usted lo amo, pero yo prefiero las cosas de Dios, y allá yo voy a estar orando por usted. El nivel de amenaza muchos no lo logran superar, pero aquí hay gente que va a recibir un poder sobrenatural en este día. Y el último, y este es el más peligroso todavía, es que en Nehemías 6 la Biblia dice que ya que se burlaron y ellos siguieron, ya que los amenazaron y ellos siguieron, entonces dijeron, vamos a atentar contra la vida de ellos, vamos a ponerles trampas para hacerlos recaer. Si usted lee los capítulos, usted va a ver con detalle, no hay tiempo, pero lo va a leer con detalle. En otras palabras, tal vez su amenaza ya no será física, tal vez nadie va a atentar literal físicamente contra su vida por las cosas de Dios, pero aquí hay gente, aquí hay jóvenes, veo jóvenes, varios jóvenes, jovencitas, hay gente de Dios aquí. Que Satanás, él no sabe todo, solo hay uno que todo lo sabe y es Dios. Pero como él no sabe todo, él sí sospecha cosas. Y una de las cosas que él sospecha es que aquí entre ustedes hay gente que cuando se meta en el proceso de los restauradores se va a convertir en una terrible piedra, y más que piedra, en un terrible muro, muralla contra las tinieblas. De manera que dice, hombre, a este hay que atentarle contra él. Y por eso hay gente aquí que una vez que llega a Cristo, cuando empieza a subir el nivel, Satanás va a lanzar ataques contra su vida espiritual, atentados espirituales. Algunos de ustedes los va a atacar con sus propias pasiones carnales y desordenadas, y va a lanzar una emoción, una pasión, un atentado a su alma, a su espíritu, a sus emociones, a su carne, para hacerlo caer, para luego, dice, me le burlé, siguió, lo amenacé, siguió, pues cuando caiga en pecado ya no va más. Porque él va a tratar de atentar contra tu ministerio, va a tratar de atentar. Hay gente que le están proponiendo asuntos doctrinales falsos para atentar contra su ministerio. Hay gente que están proponiéndole asuntos de dinero, de avaricia, de codicia, de malos bienes, de dinero mal habido, para atentar contra su ministerio. Asuntos de inmoralidad para atentar contra su ministerio, para atentar contra su liderazgo, para atentar contra su juventud, su pureza, su matrimonio, su soltería. Pero en este día yo he venido para declarar en el nombre de Jesús que aunque el sistema de ataque de las tinieblas se ha manifestado,
Antes de la restauración lanzaba pensamientos para decirte: tú no naciste para eso. Durante la restauración te mandó desánimo, burla, amenaza, atentaron contra tu vida. Pero después de la restauración también te seguirá tentando. Pero el cuarto paso es lo que le cerrará definitivamente las puertas a las tinieblas, y se llama consagración. Consagración. El secreto para que te mantengas en la victoria está en que tú entres a un nivel de recuperación en la presencia de Dios, de manera que te consagres como Él quiere que lo hagas. Ahora quiero que tome la mano del que está a su lado. Ya vamos a orar. Tengo 9 minutitos con el tiempo que puse aquí. Tome la mano del que está a su lado. Cierre sus ojitos conmigo. La Biblia dice en el capítulo 12 del 27 al 43 de Nehemías que llegó un momento donde sí los amenazaron, se burlaron, los intimidaron, les amenazaron de muerte, pero ellos dijeron: no, yo tengo un decreto que es más allá del de Artajerjes. Hay un decreto que viene del cielo y hay que obedecerlo, y el decreto es levantar murallas y puertas completas, le guste al diablo o no le guste a las tinieblas o no le guste. Pero la Biblia me dice que cuando terminaron, consagraron la construcción en medio de fiesta, de alegría, levantaron las murallas de Jerusalén, se unieron con los levitas, los sacerdotes, los cantores, los porteros, los adoradores, hombres, mujeres y niños que amaban a Dios. Todos ellos celebraron juntos ese gran triunfo. Y yo siento que en este día esta palabra que voy a leer se convertirá en una palabra profética para alguien. Ya Dios la dio, yo solo la repito una vez más, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo en el nombre de Jesús, cuando yo termine de decir amén, usted va a soltar sus manos, va a empezar a alabar a Dios, va a recibir el Espíritu Santo, va a recibir nueva vida, va a recibir reconciliación, va a recibir dones del Espíritu en esta noche. Algo poderoso se va a mover aquí. Señor, yo he predicado y he orado y he pedido, Señor, por medio de confesión, por medio de un llamado a la acción, por medio de una confrontación. Yo sé que Satanás está confrontando, pero ahora yo he puesto tu palabra, Señor. Ya no somos confrontados por las tinieblas solamente. Hay una palabra de Dios que ha venido a confrontar a alguien aquí. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, ya el diablo no se puede burlar más de ti. Te seguirá ofendiendo, te seguirá despreciando, te quiere intimidar, escarnecer, amenazar. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que en esta iglesia central en Dos Quebradas, Risaralda, se levanta una generación que levanta murallas. ¿Y sabe cuál es la muralla? Quiero que todos levanten sus manos, todos, y diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo creo que a partir de hoy se levanta una muralla de fuego alrededor de mi vida, de mi templo, de mi Jerusalén, en el nombre de Jesús. Ahora grite conmigo amén y suelta esa alabanza por un minuto. Dele esa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Shaba araba y catará la basaya y que te rebebe satará la baja arriba babasaya. Eso es, recibe hoy. Levanto ahora en el nombre de Jesús de Nazaret una muralla protectora del cielo, una muralla de fuego, una muralla de gloria alrededor de ti. Eso es.
En el nombre de Jesús, levántate ahora, levántate en el nombre. Aquí hay gente de Dios en este lugar. Satanás creía que ya tu muralla estaba derribada y que ya no ibas a poder levantarla, pero en el nombre de Jesús se levanta una vez más esa muralla de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Ese poder no puede ser penetrado por las tinieblas. Y cantará la basaya. Eso es, recibe, recibe, recibe. Más, más, más. Eso es más, más, más. Satarabaja. Y cantaraba. Suelte ahora. Suelta su aplauso. Suelta su alabanza. Suelta su lengua. Suelta su voz. Sabababa catararabaja. Y rabababasaya. Y cantarabasanda. Oh, alaba. Alaba, 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 alaba. Sababacaya, rabababa. Declaro, Señor, tu bendición. Declaro, Señor, tu bendición. Declaro, Señor, tu protección divina. Yo siento que en este día el muro de fuego se levanta en esta iglesia amada. Hay fuego aquí, hay fuego en ti, hay fuego de Dios en este día. Oh, eso es danza, danza. Eso es habla en lenguas. Eso es profetiza en el nombre de Jesús. Eso es invoca su nombre. Eso es declara que hay poder de Dios en ti. Declara que las tinieblas no pueden contra el Dios al cual tú estás obedeciendo. Suelta, 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 suelta tu alabanza delante de Él. Recibe hoy fuerza una vez más. Eso es, hay niños llenos del fuego, niños rodeados por la muralla, niños rodeados por el muro del fuego del Dios Todopoderoso. Eso es desde el niño hasta el anciano. Recibe hoy vida, vida. Hay promesa, hay promesa, hay promesa, hay promesa. Shaba, eke yarabasanda, erebekita yarabasanda. Eso es. Eso es ahora, ahora, ahora. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe una vez más. Recibe una vez más. Recibe una vez más la restitución. Hay un siervo de Dios aquí. Hay un varón de Dios aquí. Oh, todo ataque, toda burla, toda amenaza, todo ataque contra tu ministerio no puede prosperar, porque hay un decreto real y ese decreto real se va a cumplir en el nombre de Jesús sobre ti, a través de ti. Murallas de fuego protectoras, la gloria misma de Dios. Espíritu, Espíritu,
Dios.